Muy buenos días a todos. Damos la bienvenida, saludamos al senador Pedro Araya, al senador Alfonso Urresti, al senador Rodrigo Galilea, al señor secretario Ignacio Vázquez, a toda la secretaría. La presente sesión, que está acompañada por muy buena música, tiene por objeto continuar el análisis de las indicaciones, sí, muy ad hoc además, formuladas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Código Penal para reforzar la protección penal de la infancia y otras personas que indica correspondiente a los boletines números 14.107-7 y 14.123-7 y que con mucho cariño hemos denominado Ley Tamara. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? No, señor presidente, no hay cuenta en el día de hoy. Muy bien. Señores senadores, puntos varios. Muy bien. Perfecto. Sesionamos como comité al final, pues tenemos que ver algunos temas de funcionamiento de las instituciones. El senador Francisco Chaguán me dijo que por medio del senador Rodrigo Galilea iba a pedir un proyecto de ley para ser puesto en tabla. Sí. Senador. Gracias, presidente. Me tienen de mensajero a mí, pero el senador Chaguán me comentó ayer que él el año 2010, o sea, como suele ser propio de él, se anticipó. Fue un visionario. Fue un visionario. Sí. Y dado en esa época algún sicariato hubo. Sí. Y él presentó, eso no lo voy a decir en voz alta, y que llamó la atención, y él presentó un proyecto relativo al sicariato. Hoy día la cuestión se ha puesto castaña oscura en ese aspecto, entonces quería pedir que a través de la Secretaría, presidente, que se rescate ese proyecto y ver si es que hay otros, porque me dice que él cree que hay otros más. Entonces sería bueno de repente ver lo que hay al respecto, ver si procede refundirlos a todos y avanzar en esa materia. No sé exactamente lo que dice el proyecto, no sé si es un agravante, si es un delito en sí mismo, en fin, pero creo que sería bueno darle una vuelta al tema, dado los últimos sucesos en el país. Muchas gracias, senador Galilea. Senador Pedro Araya. Presidente, respecto a lo que plantea nuestro senador Galilea y lo visionario del senador Chaguán, yo lo que le propondría, presidente, es lo siguiente, porque independiente que podamos analizar ese proyecto, dado que está presentado un nuevo Código Penal, ¿por qué no le pedimos nosotros al Ejecutivo que envíe el Código Penal, lo retire de la Cámara y lo podamos empezar a discutir? Porque parece ser que la Cámara está con bastante más sobrecarga de trabajo y con más contingencia y probablemente no van a tener el tiempo, claro, y que podamos empezar a discutir el Código Penal acá. De forma tal que tenga un impulso y que no esté... Muchas gracias, senador Araya. Senador Galilea. Okay. Yo encuentro muy válido lo que acaba de plantear el senador Araya, pero creo que si vamos a hacer esa solicitud a la Cámara, tiene que ser bajo el compromiso de que esta comisión... No, y que la única manera de ver esos proyectos tan extensos, es decir, ¿sabe qué? Todos los jueves o todos los lunes, pero semana a semana, y decirle al Ministerio, semana a semana, vamos a avanzar esto, aunque estemos un año y medio, pero semana a semana hasta que lo saquemos. Entonces, tenemos que tener, creo que, el compromiso personal de hacerlo así. Perfecto. Yo creo que es una gran propuesta la que han hecho los senadores de la comisión. Efectivamente, a ver, nosotros estamos viendo una parte muy importante de modernización del Código Penal, que es el proyecto de ley de delitos económicos. Entre paréntesis, quiero aprovechar de informar a la comisión que ayer nos llegaron propuestas de indicaciones recogiendo lo que ha sido el debate en la comisión por parte del grupo de profesores de Derecho Penal que lidera Antonio Bascuñán. Como no son materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, son materias propias del Código Penal, podemos suscribirlas. Entonces, yo se las voy a enviar a la Secretaría con el objeto de la pueda compartir. Exactamente. Hay plazo hasta mañana, me parece.
De todas maneras, podríamos eventualmente, Roberto, pedir prórroga del plazo de indicaciones, si les parece. A mí, perfecto, yo también. Y nos llegaron podemos pedir una prórroga por una semana porque son bien sustanciales. Ahí estamos hablando de delito económico, delitos ambientales, acción de daño ambiental. El senador Durresti me había hecho una propuesta también que, aprovechando este debate, en el marco de esta propuesta, podamos pedirle una audiencia a la ministra de Medio Ambiente, pedirle además una opinión al Ministerio de Medio Ambiente, puede ser muy ilustrativo y que acompañe a este proyecto. Entonces, voy a enviarle a la Secretaría la propuesta de indicaciones que hace el grupo de académicos liderados por el profesor Bascuñán para que podamos suscribirlas a quienes les parezcan. Y sin perjuicio de eso, vamos a requerir, si me mandatan, lo puedo conversar personalmente con la presidenta de la Comisión de Constitución, la diputada Carol Cariola, con el objeto de ver si efectivamente ellos están con una sobrecarga de trabajo o están en otros temas, puedan considerar, claro, test de droga y esas cosas. Bueno, el sexto retiro, podamos considerar nosotros ver los avances del Código Penal que efectivamente, como dice el senador Galilea, requeriría, y a propósito también de este proyecto, que tiene que ver con las agravantes generales, podríamos reunirnos todos los lunes, por ejemplo, cuando despachemos el trabajo de la Comisión Mixta del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, abocarnos con un equipo de académicos también y asesores y el Ministerio de Justicia, por supuesto, para trabajar en esa reforma. ¿Les parece? Lo vamos a requerir formalmente. Claro. Sí, no, por supuesto. Confíe en mis buenos oficios, senador. Muy bien. Sí, una mesa de trabajo. Así es. Eso es. Senador Durresti. Oiga, dos cosas, presidente. Respaldar absolutamente y confiar en sus buenos oficios, pero es muy bueno como comisión y con las presidencias siguientes ir avanzando. El Código Penal no puede dejar de lado. Dos temas, presidente, que yo le había solicitado de la misma manera. Habíamos reiterado una solicitud a la Comisión de Adulto Mayor para que vuelva un proyecto que es de mi autoría, creo que Pedro también está, que es la inembargabilidad de los bienes del adulto mayor. Puedo pasar de ahí el boletín, pero el proyecto es bien interesante también para poder abordar esa situación. Y quiero preguntarle a la Secretaría por su intermedio si nos llegó la respuesta. Nosotros en su momento pedimos, al menos para la región de Los Ríos, particularmente el complejo penitenciario, qué es lo que estaba sucediendo con los traslados de reos de alta peligrosidad. Hay una respuesta, pero tenemos, no sé si se calza con ese informe, la llegada de 10 reos de alta peligrosidad de Colina 1, de crimen organizado. Yo quiero advertir esta situación en distintos lugares. Aquí ustedes somos de regiones donde tenemos recintos carcelarios y hay una lógica delictual de complejidad, pero esto altera absolutamente la convivencia en los recintos penales primero para los reos y sus familias, para otros condenados y también respecto del personal de gendarmería y el entorno. Entonces, ver eso si es que no lo incluyó este informe, reiterar el oficio al Ministerio de Justicia para ver qué sucede con los de alta peligrosidad. Pedro, tú también tienes experiencia en eso. No lo quiero hacer solo referencia a Valdivia porque lo tengamos como comisión, pero en los últimos hechos son 41 internos, si mal no recuerdo, de alta peligrosidad. Nosotros fuimos destinatarios de 10
dónde están los otros o cuál es esa lógica. No sé si les parece que redactemos algo en ese sentido, pero es bueno anticiparlo y que el Ministerio de Justicia tenga una política más coherente y no simplemente relocalizarlos con las complicadas consecuencias en las regiones. Gracias, senador Durresti. Senadora Araya. Presidente, independiente que podamos enviar el oficio que solicita el senador Durresti, yo le había pedido la semana pasada y le pediría que pudiera hacer la próxima semana la sesión donde se cita a la ministra de Justicia y el director de Gendarmería a raíz del reportaje que hubo por las extorsiones en Santiago 1, que además va muy de la mano con lo que está planteando el senador Durresti, porque efectivamente están trasladando reos a otros penales del país, no sabemos bajo qué condiciones. Entonces, pues sería bueno que independiente de que enviemos el oficio, podamos celebrar esa sesión con el objeto de tratar lo que está ocurriendo al interior de las cárceles. Muy bien, me parece, de hecho, habíamos adoptado el acuerdo, así que podemos proceder en esa dirección. Respecto al oficio, señor secretario, le ofrezco la palabra para que pueda informarnos. Sí, señor presidente, efectivamente nos llegó ese oficio, nosotros lo repartimos oportunamente a todos los senadores, lo recordarán, pero se refiere específicamente a la situación de los traslados a Valdivia, no incluyó el caso de los reos de alta peligrosidad. Que yo creo poder extenderlo, complementarlo para qué ocurre principalmente con estos 41 que son de alta peligrosidad y de todas maneras, presidente, sería bueno dentro del mes de julio poder tener esa conversación que es mucho más integral con Gendarmería y con la ministra. Muy bien. Senador Durresti, respecto de requerir a la Comisión de Adultos Mayores el envío de ese proyecto. Señor presidente, si me permite, es solo para recordarle a los señores senadores que para que el proyecto pueda volver a nuestra comisión es necesario pedirlo en la sala, porque es la sala la que decide ese tipo de asuntos. Muchas gracias, señor secretario. Tiene toda la razón, como siempre. Muy bien, entonces vamos a entrar derechamente, vamos a seguir con la discusión y la votación en particular. Si le parece a la comisión, les pido el acuerdo que podamos invitar a la asesora del Ministerio de Seguridad Pública, Leslie Sánchez, que se encuentra presente, que hizo las tareas que le pedimos porque trajo propuestas de indicaciones recogiendo el debate. Así que muchas gracias a Leslie Sánchez, abogada, asesora jurídica del Ministerio de Seguridad Pública. Señor secretario, para que nos recuerde dónde vamos y podamos ofrecerle la palabra al Ejecutivo también para que nos dé a conocer su propuesta. Gracias, presidente. Sus señorías tienen que dirigirse en el comparado que tienen a su disposición en la carpeta, a la página 7. Allí figura la indicación número 3 de Su Excelencia el Presidente de la República, que versa sobre el número 3 o numeral 3 del artículo 1 del proyecto de ley y que a su vez se refiere al artículo 141. Esta indicación consta de dos partes según lo que la comisión debatió en la última sesión sobre este asunto. Lo relativo a la violación sodomítica y lo relativo a los mínimos de las penas. Y lo referido a violación sodomítica ya había sido aprobado por sus señorías 4-0. Estaba entonces pendiente la discusión sobre la segunda parte de la indicación. Muy bien, le ofrecemos la palabra al Ejecutivo. Leslie, por favor. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores senadores, señor secretario. Como lo planteamos en la sesión anterior, la aprobación del nuevo numeral 22 del artículo 12, es decir, una nueva agravante, ¿cierto?, que era la propuesta original del proyecto de ley, que no era la propuesta que había ingresado el Ejecutivo mediante indicaciones, que era más bien reformular el numeral 6 del artículo 12, nos generó, ¿cierto?, la necesidad de poder repensar y rediseñar todas las indicaciones que se habían presentado por parte del Ejecutivo. Y por su intermedio, señor presidente, recogimos particularmente la propuesta del senador Galilea, que nos hizo, digamos, mirar las reglas de determinación de la pena y poder llegar allí también a una solución más armoniosa con la legislación nacional. Es por eso que la propuesta del Ejecutivo es
Como le digo, considerando el nuevo numeral 22 del artículo 12, generar una regla especial de determinación de pena, creando el artículo 69 bis, que le permitirá, ¿cierto?, al intérprete, al juez, poder aplicar esta agravante y en el caso de aplicarle los delitos contra las personas, utilizar una interpretación de los rangos de la pena excluyendo el mínimo de la misma, que es el espíritu en general o en la idea matriz de este proyecto de ley. Realizando esta propuesta y de que esta comisión lo estime así aprobar, tenemos la posibilidad de aprobar incluso este proyecto de ley de una manera más expedita porque nos digamos, permite no concurrir tipo por tipo, como era la propuesta inicial, ¿cierto? Reduciendo, modificando los rangos de la pena, sino con esta simple modificación, ¿cierto?, de regla de determinación le permitirá al juez ya excluir el mínimo de la pena, que era lo requerido en general también por las familias que han promovido esta iniciativa legal. Y por otra parte, seguimos manteniendo los márgenes de interpretación y aplicación, ¿cierto?, de la normativa penal al juez, toda vez que es una regla de determinación que conjugada con el artículo 63 siempre le permite, ¿cierto?, al magistrado decidir cómo aplicar las reglas de atenuante y agravante y en particular esta regla especial. Por lo tanto, esta es la propuesta que ha acordado ingresar y presentar al presidente de la comisión y a los senadores de la misma el Ministerio del Interior para su conocimiento y debate, presidente. Gracias. Muchas gracias por la propuesta, porque además se conversó con algunos de nuestros asesores y asesoras. A mí me parece bien, porque de alguna manera recoge el evitar el peligro del non bis in idem que había planteado el senador Araya, recoge también la inquietud que había planteado el senador Galilea, como dice la asesora, y también el senador Durresti, también la senadora Luz Asperger se había manifestado en esa misma línea. Entonces, sobre esta propuesta del nuevo artículo 69 bis, ofrezco la palabra. Senador Galilea. Sí, me parece correcta la decisión de crear el 22 del artículo 12, y porque eso clarifica todo para adelante. Mi única duda es que no quede, que no se vaya a interpretar erróneamente, quizás deberá hacerse alguna referencia, no sé, porque lo que dice el 69 bis que se estaría incorporando, en la práctica es la misma regla del inciso segundo del artículo 68, ¿no es cierto? Que es que, habiendo una sola circunstancia atenuante o una circunstancia agravante, no aplicará el primer grado ni el máximo, en fin. Entonces, solo quiero darle una vuelta, no sé si el senador Araya, el senador Durresti o el senador Walker tienen alguna... No quiero que se enrede el inciso segundo del 68 con este 69 bis nuevo. Es mi única aprehensión, para que lo miren. Muy bien, muchas gracias. Ahí tenemos un ejemplar de bolsillo del Código Penal para tener claridad. Porque al final, al crear el 22 del 12, eso es una agravante en sí misma. Al haber una sola agravante, se excluye por el 61 segundo la pena inferior. Entonces, lo que no quiero, es lo que pasamos la comisión pasada, es que esto termine confundiendo las cosas en vez de aclarándolas. Claro, lo que pasa es que como lo incluimos dentro del agravante general del 22, se dice que sin perjuicio de lo señalado, la pena se excluyendo el grado mínimo. Claro, lo que pasa es que acá se excluye lo que yo entendí de la discusión que tuvimos, que no podíamos hacer las dos cosas, ¿no? Excluir el mínimo y a su vez obligar al juez a aplicar el máximo. Y que optábamos por esto, que es plenamente consistente con el espíritu del proyecto. Le damos la más cordial bienvenida a la senadora Carmen Gloria Aravena. Sí, muy bien representada. Muchas gracias, senadora. Bienvenida. Leslie, por favor.
Gracias, presidente. En nuestra interpretación, aquella posibilidad, ¿cierto?, de conjunción de cuál es la norma primaria a aplicar, ¿cierto?, en el caso concreto, creemos que no debiera ocurrir porque este nuevo artículo 69 bis acota a dos situaciones súper específicas. Primero, que el juez decida aplicar la nueva agravante y además particularmente para los delitos contra las personas, porque del examen que realizó el Ministerio del Interior, las penas más bajas eran los delitos contra las personas. De hecho, los delitos contra la propiedad ya tienen un agravante especial, que es el artículo 256 bis numeral 2. Por lo tanto, eran los delitos contra las personas los que particularmente quedaban en una situación, digamos, de sanción un poco más baja. Es por eso que la redacción del precepto pone, digamos, dos elementos. Uno, que estemos frente a ese tipo de delitos, y dos, que el juez ya haya decidido aplicar la agravante. Perfecto. A mí me queda claro. Yo, de hecho, hemos suscrito, la indicación está a disposición de todos los miembros de la comisión. Pedro, ¿qué dice 69 exacto? Porque hace referencia al artículo anterior. ¿Qué es lo que dice? El 69 lo que dice que dentro de los límites de cada grado el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito. Es que creo que tiene razón el Ejecutivo con la solución, porque en el fondo lo que ha dicho, ya el juez decidió aplicar la agravante y al momento de aplicar la agravante, cuando tiene que ir a la determinación material de la pena, aplica como, entre comillas, esta nueva regla que está planteando, que no podría aplicar el piso de la pena en el fondo. Claro, no es una contradicción, es una precisión. Exactamente. Pero en la historia de la ley debiéramos consignarlo para... Claro, lo que pasa es que tiene que ver con la incorporación de la agravante general y que es el espíritu y la idea matriz de este proyecto, que establecer siempre la agravante cuando la víctima del delito es un niño, una niña, un adolescente, un adulto mayor, una persona con discapacidad y no establecer la doble agravante, pero como consecuencia de eso excluir el mínimo de la pena, que es lo que ha significado que muchas veces quienes han cometido estos horribles crímenes hayan quedado en libertad y vuelvan a cometerlos. Si nosotros analizamos muchos casos que están en la misma situación. ¿Lo votamos, les parece? Y además se agradece mucho al Ejecutivo de la propuesta, ha sido suscrita por toda la comisión por unanimidad. Si les parece, lo aprobamos por unanimidad. No sé, señor secretario, ¿usted prefiere tomar la votación? Perfecto. 5-0, sí, todo la indica. Lo que pasa, lo demás, Rodrigo, es una explicación de la indicación del 69 bis. Señor secretario. Sí, señor presidente, solo para precisar que, según me ha indicado la asesora del Ministerio del Interior, aprobándose esta indicación, lo que ocurriría con las restantes indicaciones es que deberían darse por rechazadas. Así es. Ahora, más bien por retirada. O por retiradas. Por sí. retiradas. Por retirada. Sí, pero hay que ver quién es la autora ahí. No, pero hay una indicación del senador Piuk. Hay una indicación del senador Piuk. Ya, se entienden por retirada. Pero la del senador Piuk no la podemos dar por retirada. No, pero acá está el representante de la... Y rechazada la de Piuk. Ya, perfecto, ok. Sí. Son un poco diferentes con el senador Piuk ustedes, pero bueno. Señor presidente, una consulta. Solo. Dígame. En el proyecto aprobado en general, dado que está la senadora Aravena reemplazando a la senadora Emsberger, la indicación del senador Piu no tiene que ver con toda la dinámica de la agravante del artículo, del número 22 del artículo 12, relativo a menores, adultos mayores y personas con discapacidad, sino que tienen que ver con esta despenalización. Por el tema del 365. Del 365, ya, bueno, en el caso de las eso lo vamos a discutir aparte. No, me refiero a todo lo que sea incompatible directamente con esta indicación, la agravante.
Sí, todo eso se entiende retirado. Yo sé que lo del 365 es otra discusión. Ya, perfecto. Queda claro. Muchas gracias por la precisión. Señor secretario. Señor presidente, solo una consulta de la Secretaría para que quede claro respecto a una cosa. El proyecto aprobado en general por el Senado, que es el proyecto que viene de la Cámara, Sí. el primer término constitucional, contempla un número 3 que modifica el artículo 141 del Código Penal. Ya se había aprobado respecto de eso la idea de la violación sodomítica. Sin embargo, y para total claridad, insisto, y la historia fidedigna del establecimiento de esta ley, esa indicación y ese número aprobado en general se refieren justamente al problema de la mínimo de la pena, etcétera. Entonces la pregunta es si se mantiene eso tal como viene. Sí, eso ya se votó. Pero es que El tema de la violación sodomítica. No, si la violación sodomítica está claro, eso lo tenemos claro, pero ¿Ya? lo otro es que si la víctima de los delitos descritos en los incisos precedentes fuere, un adulto mayor, según lo dispuesto por la ley, una persona con discapacidad, los términos de la ley, se excluirá el mínimo o el grado mínimo según si la pena consta de un solo grado o es compuesta respectivamente, que fue justamente lo que dio origen a todo el debate que se ha venido aquí desarrollando y que también dio ocasión al Ejecutivo para presentar para proponer ¿Cuál esta es la idea. propuesta, don Ignacio, de la Secretaría para que sea coherente con lo que acabamos de aprobar de este 69 bis? Yo quisiera, claro, no sé, el Ejecutivo, presidente, ¿qué es lo que... Sí, tiene toda razón. Lee. Presidente, retirar la indicación. Obviamente, con la creación del nuevo artículo 69 bis ya no es necesario especificar en ningún tipo penal la condición de estas tres víctimas. Porque es incompatible. Exacto. Efectivamente. Ya, entonces nos quedamos con el 69 bis y también se retira aquella, señor secretario. Vamos. Sus señorías, señor presidente, habría que ir entonces directamente a la indicación del senador Piug, que es la indicación número 6 y que consta en la página 10 del comparado. Esta indicación número 6 del senador Piug incide en el número 7 del proyecto aprobado en general por el Senado, que incide en el artículo 365. El numeral 7 del proyecto aprobado en general por el Senado deroga el artículo 365 del Código Penal. El artículo 365 del Código Penal dice: el que accediere carnalmente a un menor de 18 años de su mismo sexo, sin que medie las circunstancias de los delitos de violación o estupro, será penado con reclusión menor en sus grados mínimo a medio. Reitero, el proyecto aprobado en general por el Senado deroga este artículo 365 y lo que hace el senador Piug en su indicación número 6 es suprimir esta derogación. Sí, yo quiero explicar, como tengo la oportunidad de venir de la Cámara de Diputados, que esto se discutió en su momento y fue una propuesta del diputado Leonardo Soto, que yo apoyé. Como finalmente este proyecto se transformó en una ley miscelánea y que pudimos ver distintos agravantes y también distintas penalizaciones, acá vimos que hay una anomalía y que las organizaciones de la diversidad sexual lo han planteado hace mucho tiempo, particularmente la Fundación Iguales o el Móvil. Hace mucho tiempo, creo que fue durante el gobierno del presidente Frei, cuando Soledad Alvear era ministra de Justicia, y algo que apoyó en su momento incluso el entonces senador Sebastián Piñera, fue la despenalización de la sodomía. Y quedó colgando este artículo que importa una discriminación, porque acá no estamos hablando de la violación. O sea, de hecho, el 365 dice exactamente, sin que medie las circunstancias de los delitos de violación. Acá lo que se está penando es una relación sexual consentida entre dos personas en el marco de una relación homosexual. Y eso no puede ser delito, a juicio de quienes aprobamos la derogación de esta norma, es algo que ha compartido el Ejecutivo. ¿Por qué digo que hay una discriminación? Porque cuando hay una relación
sexual consentida entre una pareja heterosexual y uno de ellos es menor de edad, no es delito. Pero cuando hay una relación sexual consentida y una de las personas es menor de edad y se trata y se da en el marco de una relación homosexual, sí es delito. Sí, yo soy de la idea de mantener esta supresión, pero quería explicar también la historia, si me permiten. Ofrezco la palabra. Senador Galilea. Presidente, solo para abundar en lo que usted ya ha dicho, yo, por los mensajes que llegan, etcétera, hay que aclarar de que aquí no estamos hablando de despenalizar la violación bajo ningún respecto. O sea, la violación, sea sodomítica o sea no sodomítica, entre heterosexuales u homosexuales, está siempre penada. Lo único que estamos haciendo acá es igualar las relaciones consentidas entre personas de distinto sexo y del mismo sexo cuando uno es mayor y el otro es menor de edad. Es simplemente eso, y por lo tanto a mí me parece que es de toda lógica que desapareciera este artículo porque... ¿Puedes hacer esa precisión? Porque discriminaba la... Muchas gracias, senador Galilea, por la precisión y le voy a ofrecer la palabra al senador Alfonso Urresti, que también quiere ahondar en esa precisión. Sí, en la misma línea es bueno corregir contradicciones y evitar situaciones. Además, esto, al ser consentida, entendemos que es entre 14 y 18 años, no es... entonces se iguala a otras situaciones. Yo creo que más allá de la opinión que cada uno tenga sobre las relaciones homosexuales o heterosexuales, lo que no puede haber es una discriminación. Tiene el mismo criterio mayores de 24 años si son consentidas, y estamos todos en desacuerdo de la relación de la violación, que es un ilícito que no de ninguna manera lo amparamos, al contrario, lo incorporamos como agravante en el artículo anterior. Entonces, es bueno dejar eso presente y entender que estamos igualando una situación que ella sea la relación consentida, que no es delito, en relaciones heterosexuales, debieran tener el mismo tratamiento si son homosexuales. Es simplemente eso para la historia de la ley. Perfecto. Senador Galilea. Gracias, senador Durresti. Y para total claridad y abundando en lo que ha dicho el senador Durresti, el artículo 362 se mantiene completamente vigente para los menores de 14 años. Y lo voy a leer. Eso. El que accediere carnalmente por vía vaginal, anal o bucal a una persona menor de 14 años, siempre menores de 14 años, será castigado con presidio mayor en cualquiera de sus grados, aunque no concurra circunstancia alguna a la enumerada en el artículo anterior. Es decir, para tranquilidad de todos quienes están escuchando, el acceso carnal a cualquier persona, hombre o mujer, por quien sea que tenga menor de 14 años, es un delito en Chile. Punto. Y eso no se toca y eso está completamente validado. Muchas gracias, senador Galilea. Senador Araya. Gracias, presidente. Una pequeña corrección a nuestro querido Rodrigo. Estamos tocando el artículo porque estamos aumentando la pena. De hecho, el 362. El 362 se modifica perdón. y pasa de medio a máximo. Pero ¿no? la derogación, es que la derogación del 365 no... claro, pero venimos agravando el 362. Estamos agravando la pena muy de violación. Importante, y muchas gracias, senador Araya, que lo señale, porque, o sea, esto es a mayor abundamiento, porque no solamente estamos reiterando que es ilícita la relación sexual con un menor de 14 años, sino que estamos aumentando la pena del estupro del artículo 362, porque se sustituye, y eso ya fue aprobado en general en la sala y no ha sido materia de indicaciones, la expresión cualquiera de sus grados por la frase sus grados medio a máximo. Es decir, vamos a leerlo como queda incluso. El que accediere carnalmente por vía vaginal, anal o bucal a una persona menor de 14 años será castigado con presidio mayor en sus grados medio a máximo. Es decir, se excluye el mínimo de la pena.
Y por eso es que este proyecto es plenamente consistente con el objetivo general del proyecto. Muchas gracias a todos por la precisión. Senadora. Y independiente de lo que usted, presidente, yo creo que, si a mí no me falla la memoria, el 365 fue una figura bastante rara que quedó producto de, yo creo que en ese minuto cuando se modificaron los delitos sexuales no había mayoría respecto de qué es lo que hacer con la violación sodomítica. Y se dejó esta norma medio extraña, de que las relaciones consentidas, cuando eran siempre con un menor de 18 años, iban a ser sancionadas penalmente. Yo creo que es una norma absolutamente discriminatoria, que no tiene ningún sentido mantenerla en el Código Penal. Por eso yo apoyo la derogación. Perfecto. Muchas gracias a todos. Pero es importante porque hay gente que ha seguido con mucho interés este debate. Algunos no han expresado su preocupación y esa precisión de que se mantiene el 362, pero además se aumenta la pena del 362 en el caso del estupro, que siempre está prohibido. No existe la relación sexual consentida con menores de 14 años. Eso siempre es un delito, que es el delito de estupro. Ya sea que se dé en el marco de una relación heterosexual o de una relación homosexual. Entonces, si les parece, por unanimidad tendríamos que rechazar la indicación del señor Piu. Se lo vamos a explicar personalmente a él también las razones. Muy bien. ¿Nos queda algo más? Sí, señor presidente. Habría que dirigirse a la página 25 del comparado. Esta Secretaría entiende que por el problema de la compatibilidad o incompatibilidad que se hizo alusión en algún momento por esta comisión, este artículo transitorio que propone Su Excelencia el Presidente de la República en su indicación número 16 debería discutirse y votarse. No puede darse por retirada, al menos así entiende la Secretaría. Sí, Leslie, le ofrezco la palabra respecto al transitorio, la indicación 16. Gracias, presidente. Esta norma en particular tenía por objetivo regular, ¿cierto?, la entrada en vigencia y la aplicación de esta nueva interpretación del numeral 6 del artículo 12, pero ahora creado ya el numeral 22 del artículo 12, creemos que también no es pertinente toda vez que se aplica la regla general del derecho penal, aplica el principio pro reo, etcétera, y por lo tanto no es necesario establecer una forma de aplicación. Perfecto. Entonces se entiende retirada igualmente por el Ejecutivo. Sí. Muy bien. Así se acuerda. Muchas gracias. Sí. Señor presidente, como consecuencia de toda la discusión que se ha producido, las votaciones que se han dado, esta Secretaría entiende que lo que estaría subsistiendo de este proyecto de ley en este momento sería el artículo 2 y del artículo 1 la agregación del numeral 22º en el artículo 12. Claro, la agravante general. Exacto. Quizás pudiera reforzar la idea el Ejecutivo. Sí, de todas maneras, le damos la palabra al Ejecutivo para ratificar si es así y, como siempre se obra en esta comisión, podemos facultar a la Secretaría para corregir cualquier discrepancia. ¿Ya? Y para que se haga una ordenación sistemática con miras a la votación en particular en la sala. ¿Les parece? Sí, presidente, solamente señalar que efectivamente el artículo 1 con la incorporación del nuevo numeral, el artículo 69 bis, y solo para efectos de que quede registro, ¿cierto?, en la página 23 del comparado también venía un texto ya acordado por la Cámara de Diputados y aprobado en general por el Senado, ¿cierto?, en que en el decreto ley 321 que establece la libertad condicional, ¿cierto?, incorporaba el homicidio simple también como los delitos considerados graves y por ende se le aplican ciertas restricciones para acceder a ello. Perfecto. Que ya venía aprobado y que al Ejecutivo le parece también una iniciativa que hay que respaldar. Y recordemos lo que nosotros modificamos respecto de la libertad condicional, particularmente respecto al homicidio simple, eso se mantiene. Sí, presidente. Ya. Sí, eso lo tiene claro la Secretaría también, ¿no? Porque el proyecto se metía en la agravante, pero se metía también haciendo más exigentes los requisitos de la libertad condicional. Eso es el artículo 2 que se mantiene. ¿Estamos claros? Estamos claros. Muy bien, entonces queda despachado el proyecto de ley Tamara en particular a la sala. ¿Usted quiere que veamos el tema de funcionamiento, senadora, fuera de la comisión en comité, ¿no es cierto?
Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.